entendimiento en las revelaciones. Entendimiento en las revelaciones. El viernes les decía a los que están haciendo el curso de homilética que durante la semana tenía 3 temas para preparar, para organizar, y venía orándole a Dios que me confirmara cuál era de los 3. Así como hay semanas que no tengo ni uno solo. Hay semanas que tengo en abundancia, pero cuando tengo en abundancia me preocupo más que cuando no tengo. Porque de los 3, ¿cuál es el que Dios quiere? ¿Cuál es el que Dios necesita que escuchemos? Tenía uno que yo quería, pero ese no fue. Y anoche, ya casi a las 10 de la noche, me senté a organizar de los que Dios me había dado, y recibí cosas meditando y analizando, y siento que Dios habló a mi corazón, sabe, de cosas que yo nunca había escuchado, nunca las había entendido tampoco. Y bueno, si usted las había recibido y escuchado, gloria a Dios, pero yo nunca había escuchado sobre este cuidado del entendimiento de las revelaciones basado en este pasaje. Así que quiero que usted esté atento, reciba, medite y aprenda. Génesis 19:1 dice la palabra de Dios: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Permítame detenerme allí. Los que conocemos la historia sabemos que estos 2 ángeles fueron enviados por Dios para destruir a Sodoma y Gomorra por la perversidad que había en esa tierra, por el pecado, por la maldad, porque habían llenado de una u otra forma la copa de Dios, y por eso Dios determinó destruir estas 2 ciudades. Sabemos cómo fueron destruidas, cayó fuego del cielo, pero Dios envía estos 2 ángeles para prevenir a Lot y a su familia, para salvarlo de la destrucción. Gloria a Dios. Dios había determinado destruir toda la ciudad, pero los ángeles fueron a salvar, a avisarle a Lot y a su familia. Ahora surge, y es lo primero que quiero tocar antes del entendimiento de las revelaciones, surge la pregunta: ¿por qué Dios salva a Lot de la destrucción? ¿Por qué Dios se toma el trabajo de enviar a los ángeles a prevenirlo para que salga, y le dan oportunidad de que huya con su familia para luego empezar la destrucción? Yo sé que los conocedores de este texto inmediatamente pensamos y damos la respuesta de que fue por la intercesión de Abraham. En parte es cierto. Vaya por favor al capítulo 18, ya le digo el versículo. Dice que Dios, antes de enviar los ángeles a destruir a Sodoma, o más bien cuando los ángeles iban camino a destruir a Sodoma, Dios habla con Abraham acerca de lo que va a hacer. Y es hermoso que Dios le dice: no ocultará el Señor nada a su amigo Abraham. Pero paso al 23. Cuando Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma, dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo? ¿Con quién? ¿Con el impío? Le dice a Abraham, versículo 24, tremenda intercesión: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Mire, si algo Dios ha tenido misericordia de la humanidad, de Colombia, de Cartagena y del mundo, es por usted y por mí. Bueno, los que dijeron amén y por mí, que nos consideramos justos delante de Dios, que oramos que Dios tenga misericordia. Y Abraham le dice: si hay siquiera 50 justos, ¿tú perdonarías la ciudad? Y mire la respuesta de Dios. Le dice Abraham, versículo 25: lejos te esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Atrevido Abraham. 26.
Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor ¿a quién? ¿Quiénes son ellos? Por los 50 justos. O sea que tu familia no ha sido destruida porque tú estás clamando por tu familia. Pero tú eres consciente de que miembros de tu casa, aún conocedores del evangelio, andan haciendo pecado abiertamente o a escondidas. Pero gloria a Dios que hay gente como usted y como yo, que cada madrugada, que cada mañana nos inclinamos ante nuestro Padre, y por amor a ti y a mí, nuestra familia ha permanecido firme. Digo Abraham atrevido porque Abraham tenía un nivel de amistad con Dios. Es el único hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que lo llaman amigo de Dios. Ahora, digo en el Antiguo Testamento porque a partir del Nuevo Testamento Dios tiene una cantidad de amigos. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis la voluntad de mi Padre. Ya no los llamaré más siervos, sino mis amigos. ¿Cuántos amigos hay aquí de Dios? Y el amigo confronta, el amigo habla abiertamente. Y necesitamos aprender a romper esa barrera de poder acercarnos a Dios como nuestro amigo y conversar con Él. Y Abraham le dice: ¿vas a destruir al justo con el impío? Abraham quiso saber más que Dios. Y le dice: si hay siquiera 50 justos, ¿destruiría la ciudad? Dios le dice: no, por amor a los 50. Abraham sabía que no había. Y comienza a bajar y le dice: si hay 45, tampoco. Si hay 40, amor a los 40 no la destruyo. Y comienza a bajar 30, 20, hasta que llegó a 10. Y Abraham como que se dio cuenta que estaba siendo demasiado atrevido. Y queda allí en 10. Y Dios le dice: por amor a los 10, yo no la destruyo. Y dice que se fue Dios. No había nadie, no habían los 10 justos en la ciudad. Y podemos decir que Dios salvó la vida de Lot por esta intercesión. Es lo que normalmente hemos escuchado. Amada iglesia, escucha. En el diálogo de Dios con Abraham hay una palabra que es clave para entender que no fue por la intercesión, sino por la palabra justo. Puede mirarlo. En el versículo 24, la última parte dice: por amor a los 50 justos. Y en el versículo 26 dice Dios: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Y luego cuando bajan a 45, a 40, siguen hablando de justo el resto del versículo. O sea, que la verdadera razón por la cual Dios salvó a Lot es porque Lot era justo. Pero atento, cuando miramos el pasado de Lot, ¿usted cree que Lot era justo? Para los que no conocen la historia de quién era Lot, Lot era el sobrino de Abraham. Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham toma a su sobrino Lot y se lo lleva con él. Dios empieza a prosperar a Abraham y a la par empieza a prosperar a Lot. Tienen mucho ganado, mucha riqueza. Viene pugna entre los pastores de Abraham y su sobrino Lot por la tierra. Y Abraham le dice: Lot, la tierra es mucha, somos familia, ¿para qué pelear? Y lo sube a una montaña. Y Abraham le dice: mira Lot, si tú coges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú coges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge tú primero. A Lot se le olvidó que el llamado por Dios era Abraham. A Lot se le olvidó que la prosperidad que él tenía era por Abraham. Si hubiésemos sido usted y yo, me imagino, ¿qué le hubiésemos dicho a Abraham cuando nos da esa oportunidad?
Abraham, escoge tú primero, lo que tú me dejes está bien. Lo que yo soy es por ti, eso se llama justicia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lot? Alzó los ojos, vio la llanura, vio lo más bonito y dijo, esto está mejor, yo me voy para acá, porque aquel lado era puro desierto. Lot era un desagradecido, Lot era un injusto y Lot era un hombre que no tenía fe, porque le dejó lo peor al tío Abraham. Lot no entendió que la bendición no la tiene la tierra ni el lugar, sino al que Dios ha decidido bendecir. Cuando tú y yo somos bendecidos, si vas a aplaudirlo, apláudelo. Cuando tú y yo somos bendecidos, sabemos que aunque el hombre trate de ser injusto con nosotros, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Abraham tomó lo desértico y esa es la nación de Israel, que Dios ha hecho brotar pastos y hierba en el desierto. Hay minerales allí. No crea que Estados Unidos y otros países pelean a favor de Israel porque aman a Israel. Es por las riquezas que hay en Israel. Son interesados. Pero continúo con la historia. Cuando yo veo este historial, ese pasado de este hombre Lot, yo digo, este hombre no era justo. Pero yo creo que vale la pena ser justos. Dios siempre va a marcar la diferencia entre los justos y los injustos. Dios no hace acepción de persona. Él a todo el mundo ama por igual. Pero Él hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Así dice la Escritura. Él hace diferencia entre el justo y el injusto, el impío y el que le teme. ¿Por qué? Porque aunque sobre el justo vengan tribulaciones, luchas y aflicciones, Él va a marcar un límite de esa lucha y esa tribulación y siempre nos va a dar victoria. Porque nosotros alzamos nuestros ojos a los montes y sabemos que nuestro socorro viene de Jehová. Pero el impío, ¿a dónde alza sus ojos? Y si los alza, no va a encontrar a Dios, porque sus ojos están nublados por causa del pecado. Le repito, este hombre para mí no era injusto. No era justo, era injusto. Por su pasado, fue desagradecido, fue egoísta, falto de fe. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que terminó viviendo dentro de la ciudad del pecado. Cuando yo miraba esto, yo decía, en aquel tiempo Sodoma era la ciudad del pecado. ¿Usted sabe cuál es la ciudad del pecado que llaman hoy? Las Vegas. Y Dios a mi esposa, a mi hijo y a mí nos dio la oportunidad de ir a Las Vegas. Todo pago, todo gratis, para que no piense que me gasto las platas de la iglesia. Me llevaron y cuando uno lo llevan, uno se deja llevar por donde lo lleven. Hicimos un recorrido por muchos estados. Estuvimos en Hollywood, en Disneylandia, etcétera, pero me llevaron a Las Vegas. Mi amado, realmente es la ciudad del pecado. La perversidad se ve. Pero retomo, hermano. Yo creo que un cristiano no debe vivir donde hay pecado. Le digo alguito. Cuando fuimos a Las Vegas, llegamos sábado en la noche, dormimos. Y como fuimos con unos pastores, una pareja pastoral que fue la que nos pagó todo y nos invitó, nos fuimos el domingo en la mañana para una iglesia. Porque eso es lo que hace el Hijo de Dios, aunque esté de vacaciones. Porque algunos toman vacaciones hasta para ir al culto. No sé usted, pero a mí me hace falta congregarme. A mí me hace falta buscar a Dios. Y fuimos al culto. Cuando terminamos, el pastor que nos invitó era conocido del pastor local. Y me llamó la atención, no sé. El pastor local en la oficina nos dice, y ya fueron a jugar al casino tal. Yo pensé que estaba bromeando. Ese da buena plata. Y le recomiendo el otro y el otro. El pastor que nos llevó, que es mexicano y vive en Estados Unidos, nos dice, pastor, muchas iglesias acá, los pastores van a los casinos a jugar. Eso es juego de azar.
Y el que es espiritual entiende que no debe andar en esas cosas. Porque el que se junta con el pecado termina oliendo a pecado. Por eso la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque usted diga que no, puede, no voy a decir que siempre, terminar untado. Lot terminó, Eugenio, viviendo en el pecado. Donde estaba el pecado, en Sodoma. Yo le pregunto, ¿usted consideraría a Lot justo? Con todo este historial que le acabo de dar. Pastor, entonces fue la intercesión. Cuando vamos al Nuevo Testamento, segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 6. El Espíritu Santo inspira a Pedro a hablar acerca de ese acontecimiento de Sodoma y Gomorra. Y mire lo que escribe Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, segundo de Pedro 2:6. Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ojo, un ejemplo. El que vive impíamente, prepárese para ser destruido. A su nombre. Poniéndola como ejemplo. Versículo 7. Y aquí viene lo que me interesa. ¿Y libró a quién? No, a Lot no. ¿A quién? Al justo Lot. O sea que en el cielo Lot era justo. Pastor, usted acaba de decir que era desagradecido, falto de fe. ¿Qué más? Vivió donde estaba el pecado. Egoísta. Pero la Biblia dice que es justo. Dice: abrumado por la nefanda conducta. Ese abrumado es asombrado. O sea, Lot, aunque vivía allí, no participaba de lo que ellos hacían. Versículo 8. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, la destrucción de Sodoma y Gomorra no solamente fue por el homosexualismo. Era una ciudad perversa, que los que conocemos la historia sabemos que aún cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, fueron a la casa de Lot a decirle: sácanos a los dos personajes que entraron, porque queremos conocerlo. La palabra conocer en la Biblia implica tener relaciones sexuales. Lot le dijo: no, son visitantes. Y Lot les ofrece las dos hijas señoritas que él tenía y les dice: hagan con ellas lo que ustedes quieren. O sea, ese es contexto de que realmente lo que querían los habitantes de Sodoma era abusar sexualmente de los ángeles. Ese no solo era el pecado. El pecado es que esa ciudad había caído en una depravación sexual tal que los papás se acostaban con los hijos, las hijas con los papás, etcétera. Era normal que entre hermanos se casaran. Era normal. Y eso lo aprendieron las hijas de Lot. Más adelante hablamos un poquito de eso. Entonces, esa fue la causa. Eso fue lo que pasó. Y Lot, como vivía allí, le tocaba ver, le tocaba oír, pero no participaba. Y se afligía y le dolía. O sea, que de algo sirvió. Número uno, óigame bien lo que esto nos enseña: que nunca usted y yo condenemos a una persona por su pasado. Dios perdona, los seres humanos no perdonamos. Siempre estamos sacando a relucir el pasado de alguien, aún en la misma iglesia. Tenga cuidado. Porque la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Si alguno, y está hablando de la iglesia, es sorprendido en alguna falta,
Tú que eres más espiritual, dice la Biblia, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Tenga cuidado cuando usted ve que un líder, un pastor, un creyente cae en pecado y en desobediencia, y al cabo de un tiempo lo ve otra vez predicando, cantando. No diga quien lo ve, hizo esto, hizo aquello. Si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos usted y yo para no perdonar? Lot cometió sus errores, pero ahora es restaurado, amada iglesia. Te estoy dando la aplicación de esto. No condenes a nadie por su pasado. Deja que su fruto y su testimonio actual hablen de lo que él es ahora. Lo segundo que nos enseña esta primera parte es que usted y yo podemos ser íntegros en medio de la impiedad. Gloria a Dios por los que tenemos el privilegio de vivir con familiares todos cristianos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque mi esposa es cristiana y la música que oye es de Cristo. Y los programas que ven son programas que edifican, aunque a veces la veo viendo sus coreanos y veo unas series conmigo también. Gloria a Dios porque mi hijo es cristiano. Gloria a Dios porque en mi casa no hay malas palabras, no hay griterías. Gloria a Dios. Pero la mayoría de ustedes conviven con gente no cristiana. Gloria a Dios porque mi círculo en el que me desenvuelvo es de gente cristiana. Ustedes, si es con reuniones en otras iglesias con pastores, y lo que oigo son conversaciones cristianas. Pero usted labora, estudia con gente no cristiana. Y si usted hablara lo que escucha, por eso que usted tiene que purificarse todos los días. Porque repito, la Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y muchas veces de tanto escuchar palabras, terminan metiéndose en el corazón. Yo recuerdo cuando Gabriel estaba haciendo, creo que era sexto, séptimo o menos, no recuerdo exactamente, estaba niño. Llegó a la casa y estábamos en el almuerzo y soltó una palabra. Yo no lo regañé, yo no me asusté. Yo entendí que mi hijo pasaba 6 horas con gente no cristiana y que demasiado escuchaba y escuchaba, y lo que se recibe por aquí se guarda acá. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón. Por eso a mí no me asombra esos cristianos que dicen, ay, se me salió. Claro, se te salió porque la tenías adentro. Yo lo que le dije, hijo, ¿tú cuándo has escuchado a tu papá y a tu mamá decir esas palabras? Yo sé que la escuchas allá, pero nosotros somos diferentes. Usted tiene que marcar la diferencia donde quiera que va. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Mejor ellos terminarán alejándose de ti o respetando tu presencia, porque saben que donde usted llega, usted no va a permitir chismes, murmuraciones, palabras obscenas. Usted va a frenarlos y usted le va a hablar del amor de Dios. Pero no sé, en las iglesias, espero que aquí no y que no hayan venido hoy, muchos cristianos tienen el ministerio de la secreta. Son cristianos a la secreta. En el trabajo nadie sabe que son cristianos. En la universidad nadie sabe que son cristianos. Y la gente los ve. El día que por alguna razón usted quiera invitarlos a un culto, va a ver que se van a mirar. Hey, tú eres evangélico. Porque la gente sabe que el cristiano evangélico debe ser diferente. La gente lo sabe. Cada vez que usted y yo nos deslizamos y fallamos, lo primero que la gente nos dice es: y eso que eres evangélico, como dicen en los pueblos. Porque ellos saben. Y yo sé que pasamos unas vergüenzas cuando nos dicen eso.
Si usted coge rabia y grita, ¡ah! Oye, y eso que eres evangélico, como si no tuviéramos derecho a enojarnos. El problema es que algunos no se enojan, sino que se endemonian inmediatamente. Lo tercero que esta primera parte, esta enseñanza nos ministra, es que la integridad de Abraham impactó a su sobrino Lot. Aunque Lot fue injusto, desagradecido y falto de fe, Job observaba a su tío Abraham cómo era fiel a Dios. Y algo le tuvo que haber quedado en el corazón. Y él seguramente recordaba lo que su tío Abraham le decía. Dios a mí me dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Abraham seguramente le decía, mira, Dios a mí me ha bendecido porque yo solté todo lo que tenía mi familia. Yo creo que Dios a nosotros nos puede bendecir donde quiera. Amén. Dios, para bendecir a Abraham, no tenía, Carlos, que sacarlo de allá. Él pudo bendecirlo allá, pero ¿qué era lo que Dios quería? Bendecir a Abraham, formar una nueva nación lejos de la idolatría y del pecado de su papá, de su mamá, de sus tíos y de sus vecinos. Por eso lo sacó de allá. Y seguramente Abraham le decía, nosotros no somos iguales a los demás, somos gente santa. Y eso le quedó marcado a Lot seguramente, y donde iba, allí en Sodoma, él tenía claro que no podía inmiscuirse en el pecado de los sodomitas. Lo que te quiero decir es, instruye a tu hijo, no te canses de hablarle, aunque parezca que no te escuche, pero en algún momento el temor de Dios va a entrar a ese corazón. La palabra no vuelve vacía. Prepáralos, aproveche usted que tiene niños pequeños, adolescentes, prepárelos para la universidad, porque la universidad es otro nivel. Con el respeto de mi hijo, yo sé que muchos han tenido experiencias peores, pero el primer semestre mi hijo me confesó y me dijo, papi, me ofrecieron droga. Yo le dije, yo no consumo eso. Me dijo él, me dijeron, no, pero no es solamente para que la consumas, es para que vendas también y tengas plata. El sexo es regalado. Las muchachas en la universidad, bueno, usted sabe más que yo de todo este asunto. Pero para que tenga claro, instruir a los hijos, invertir tiempo en la palabra con ellos, vale la pena y nada los separará. Lo segundo que quiero mencionar de esta historia es acerca del título. Pidamos entendimiento de las revelaciones. Y aquí viene algo profundo. Pidamos entendimiento de las revelaciones. Amada iglesia, cuando Dios te revele algo, debes tener cuidado. Algunos, como lo decía en el intensivo pasado, las líneas de conducción, algunos tienen la bendición de ver que Dios les muestra ángeles, demonios, lo que va a suceder. Otros escuchamos la voz de Dios. Otros sienten, otros tienen sueños, etc. Gloria a Dios porque usted ha ido desarrollando ese don. Otros ya lo tienen desarrollado. Pero tenga cuidado. Porque lo que Dios te revela, tú tienes que pedir entendimiento para saber qué hacer con lo que Dios te está revelando. La cantidad de falsas doctrinas pseudocristianas que hay en el mundo es por gente que ha recibido revelaciones y no sabe qué hacer con ellas. O aún, como le decía alguien en estos días, Satanás también habla y revela y se disfraza como ángel de luz. Los testigos de Jehová, los mormones y toda esa clase de sectas salieron de cristianos evangélicos que tuvieron revelaciones y formaron el nuevo mundo de las sagradas escrituras, el atalaya, los mormones, el libro del mormón y otra cantidad de cosas erróneas que no están fundamentadas en la palabra. Entonces, lo primero que usted debe saber es si la voz que estás escuchando, la revelación que estás teniendo, la visión viene de Dios o viene del diablo. Pastor, yo soy hijo de Dios, ¿cómo que el diablo me va a hablar?
¿serás tú mayor que Cristo? Si le habló a Cristo, ahora que no nos hable a nosotros. Pero es que mi boca es santa y consagrada. Usó la boca de Pedro. Lo primero es eso. Y cuando te digo hablar, no es solamente al oído, a la mente. Porque el diablo sabe que los seres humanos, por causa de la desobediencia y del pecado de Adán y Eva, cuando comieron el fruto prohibido, entró la ciencia del bien y del mal. O sea, la capacidad de discernir, de pensar, la lógica. Y por eso es que hay gente que tiene años en la iglesia y no se convierte o no obedece a algunas cosas porque la lógica puede más que la palabra. Amén. Seguimos. Entonces, lo primero es entender eso. Si es Dios o no es Dios. Pastor, ¿cómo lo hago? Póngale señales a Dios. Señor, si esto es tuyo, revélamelo. Señor, si esto es tuyo, yo reprendo al diablo. Permítame y le narro una historia que escuché hace años de los que somos del siglo pasado, que es un privilegio a ocio. Los que somos de correr bajo la lluvia, jugar con la rueda de la bicicleta, jugar al escondido. Vimos el Viper, vimos el celular panela y estamos viviendo la tecnología actual. Los jóvenes de ahora nada más tienen esta nueva experiencia. Nosotros somos gente de experiencia. Los que somos de esa época, Mano Toño, escuchamos a un famoso hombre usado por Dios llamado Gigi Ávila. Usted lo conoció, ¿verdad? No me diga que no, que usted es contemporáneo conmigo. Él falleció, todavía se escucha. Y todavía Dios sigue haciendo milagros a través de las prédicas grabadas. Un evangelista internacional muy usado por Dios. Cuando ya tenía más de 80 años, él cuenta que estaba en una campaña, Dios lo estaba usando, lo hospedaron en un hotel, un edificio, un piso alto, y orando, porque era un hombre que oraba 8 horas al día, así como los que estamos aquí. 8 horas diarias. Y dice que de pronto se le apareció un ángel y le empezó a hablar bonito. Gille, hijo mío, Dios te manda a decir que tu oración ha sido escuchada, que ha sido un instrumento, que las almas que has ganado, y comenzó a reconocerle todo el trabajo de tantos años de ministerio. Y sabe cómo terminó, pero Dios te dice que ya es tiempo de que descanses y permitas que otros surjan. Gille dice que se confrontó y él dijo, ¿cómo Dios va a querer que yo termine la obra si yo he dicho que hasta el último momento yo predicaré la palabra? Y empezó a orar, Señor, revélame si eres tú, si este ángel es tuyo o no. Esa fue la manera como Dios le reveló, no es que ahora usted va a buscar lo mismo. Empezó a ver el ángel de la cabeza hacia abajo, hermoso, lindo, resplandeciente, hasta que llegó a los pies, tenía una sandalia y la uña pequeña del pie, negra y larga. Ahora no vaya a mirar uñas a ver para decir. Cuando él vio eso, él le dijo, mira, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice que el ángel salió disparado por la ventana y se fue. Pídale señales a Dios. Pero si usted está seguro de que es Dios, tenga cuidado y pida entendimiento, oiga. Porque muchas veces lo que Dios te revela es simplemente para que ores y no para que lo divulgues. Para que tú ores y no para que lo divulgues. Para que ores en dos direcciones. Para que ores que si Dios quiere y te lo mostró es para que no suceda, ora para que no suceda. O si va a suceder, Dios te lo reveló para que ores, para que Dios prepare y salve gente. Pero a veces cometemos el error que Dios me mostró por allá al hermano Petrono. No hay ningún Petrono aquí. Estaba orando, estaba durmiendo y vi al hermano Petrono salir con la hermana Pancracia de un motel.
Santo Jehová, ese es que estos están en pecado. Pastor, imagínese lo que Dios me mostró. El hermano Petrono y la hermana Petrona en un motel. Y los llamo y voy allá donde ellos. Mire, hermano, Dios me mostró que ustedes están en pecado, son unos adúlteros. Y resulta que no. Número uno, que tal vez Dios está mostrando lo que va a pasar en el futuro, no que está pasando. Porque Dios se adelanta a los tiempos. Y de pronto Petrono y Petrona ni siquiera tienen sentimiento, pero Dios sabe lo que el diablo va a hacer. O número dos, de pronto ese adulterio de Petrono y Petrona era espiritual. Adulterio espiritual. Adulterio espiritual es irse tras el pecado. Usted y yo somos hijos de Dios. Y el que hace pecado es adúltero contra Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que Dios te va a revelar, no que están pasando, sino que van a suceder. Hay cosas que Dios te va a mostrar que no son físicas, sino que son espirituales. Y allí es donde usted tiene que pedirle entendimiento a Dios. Hay cosas que hay que callarlas e interceder y orar. Porque cuando Dios determina algo, ojo con esto que voy a decir, es mejor dejar que Dios lo haga. Cuando Dios determina quitarle la vida a alguien, es mejor dejar que Dios se lo lleve. Porque es mejor que el alma se salve y no el cuerpo, y no que el alma se pierda en el infierno. Cuando Dios determine algo, déjalo que suceda. Órale a Dios que prepare la gente. Porque nosotros a veces, nuestra intercesión, Rafa, hacemos que la voluntad de Dios se cambie. La determinación de Dios se cambie. Y nosotros creemos que hemos tocado el corazón de Dios. Y resulta que cuando la voluntad de Dios se cambia, va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Antes de hablarte de Abraham, donde estoy, con Lot, creo que todos recordamos la historia del rey Ezequías, hermana Valentina. Un buen rey, un hombre que amaba a Dios, guió al pueblo a la adoración a Dios y enfermó. Y aparece Dios a un profeta llamado Isaías y le dice: ve y dile al rey Ezequías que va a morir de la enfermedad, que no va a sanar. El profeta Isaías va al palacio, va a la habitación y le dice: Dios te dice que prepares tu casa porque vas a morir. No le dice más nada. El profeta se va. Cuando el profeta sale de la habitación, el rey Ezequías voltea su rostro a la pared y comienza a decirle: Dios, haz memoria de quién soy yo. He sido un buen rey, te he agradado. Y comienza a hablarle de todos sus logros. Y antes de que el profeta Isaías saliera totalmente del palacio, Dios le volvió a hablar, Jorman, y le digo: dile al rey Ezequías que le añado 15 años más de vida. El profeta regresa y le dice: Dios te añade 15 años más de vida. Y es sanado. Le dice cómo sanarse. Le da una señal. El reloj retrocede no sé cuántos grados, la sombra, y lo sana. ¿Usted se acuerda qué fue lo que primero que el profeta le dijo? Dios te dice: prepara tu casa, ordénala porque vas a morir. Le añadieron 15 años, o sea que tuvo 15 años para ordenarla y no la ordenó. Sino que en esos 15 años, cuando se sanó, vinieron reyes de otras naciones a congraciarse con él. ¿Y sabe lo que hacía Ezequías? Les mostraba las riquezas, el palacio, el templo, entre los cuales vinieron babilónicos. Y Ezequías creyó que se estaban congraciando con él y le mostró toda la riqueza. Y aparece otra vez el profeta y le dice: ¿quiénes son estos? Son babilónicos que han venido a agradecer, a traerme presentes porque ya no me voy a morir. Y él le dice: son espías. ¿Qué les mostraste? Les mostré todo mi reino. Cometiste un error. Van a venir a invadir la tierra, pero por amor a ti, no será en tu época, sino después de ti. Ahorita les sigo hablando de eso. En esos 15 años tuvo un hijo llamado Manasés. ¿Sabe quién es Manasés, verdad? ¿Cómo lo llama la Biblia? El malvado Manasés, el peor rey que Israel pudo haber tenido.
lo reemplazó en el reinado. No lo preparó, no lo instruyó, no arregló su casa con él. Fue el peor de los reyes. Los babilónicos vinieron, invadieron la tierra y se llevaron cautivo a todos los príncipes, entre los cuales cayó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías y Misael. No, me gusta usar los nombres hebreos, porque lo que le dieron los babilónicos fue Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y sabe qué pasó con estos? Todos los muchachos, pero la Biblia los menciona a ellos, los castraron, los volvieron eunucos, pagaron consecuencias de ese hombre rey por cambiar la voluntad de Dios. Lo que te estoy diciendo es que cuando se cambia la voluntad de Dios, puede traer consecuencias no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra familia. Génesis 18:17, por favor. Mire el diálogo que tenía Dios con Abraham. Y Jehová dijo, ¿cómo le dijo? Dígalo fuerte. No dice lo que me gustaría hacer, lo que he pensado hacer, dice lo que voy a hacer radical. O sea, Dios no se lo reveló para que Abraham intercediera. Versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande, mire por qué Dios le revela y a quienes Dios le revela. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Le reveló no para que intercediera, le mostró lo que iba a hacer. Si Dios te revela es porque ya ha determinado hacerlo. Pero al igual que Abraham, tú y yo podemos hacer que Dios cambie su voluntad absoluta por la voluntad permisiva. Pero la voluntad permisiva traerá juicio y traerá consecuencias. La intercesión sabia de Abraham movió a Dios a salvar a Lot. La intercesión sabia de Abraham. Porque Abraham no estaba orando, Abraham sabía que no habían 50 ni 10 justos. Abraham estaba orando era por su sobrino, el único, porque ni la mujer ni las hijas eran justas, solo Lot. Y él le dice, ¿morirá el justo con el impío? Tú eres Dios grande, soberano, ¿vas a permitir que pague el justo con el impío? Una oración muy elocuente, muy sabia, gloria al Señor. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de esta intercesión? Te conoce la historia. Lot sale con su familia, su esposa y sus dos hijas, le avisaron a los novios pretendientes que tenían las hijas, unas pretendientes ahí, unos pretendientes, perdón. Ellos no creyeron, se burlaron. Por eso orémosle a Dios que los pretendientes de nuestros hijos, hijas, sean gente de fe y que le crean a Dios. No gente que se burle del evangelio ni de lo que se predica, sino gente que le crea a Dios. Esos muchachos se burlaron de Lot y dijeron no, estaban metidos en su pecado. Lot agarró a su mujer, a sus dos hijas y salieron huyendo. Usted sabe lo que pasó con la mujer de Lot, ¿verdad? No voy a hablar de eso, pero volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Ese es otro mensaje. Pero Lot logró escaparse con sus dos hijas. ¿Y dónde se metieron? En una cueva. Versículo 30. 19:30. Por favor, capítulo 19 de Génesis, versículo 30. Ya voy terminando con este pasaje. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó ¿dónde? Él y sus dos hijas.
ellos tres solitos. Y las hijas de Lot pensaron que había muerto toda la tierra como en el diluvio, que nada más quedaron ellas tres. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, embriaguémoslo y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Para ellas eso no era malo. Eso era una práctica común en Sodoma y Gomorra. Padres e hijos acostándose. Por eso no se alarmaron. Nosotros nos escandalizamos. Los que todavía mantenemos la fe viva, nos escandalizamos de la diabólica ideología de género. Pero nuestros jóvenes y niños van creciendo viendo eso como algo normal. Donde usted llega en cualquier empresa, almacén, lugar, colegio, institución, hay homosexuales. Para ellas esto era normal. 32, ahora 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Claro, estaba borracho. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas, y aquí viene la consecuencia mayor, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre como, que es el padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Dentro de toda la historia del Antiguo Testamento, Israel tuvo enemigos acérrimos, los filisteos, pero los moabitas y los amonitas eran los peores enemigos de Israel. Descendientes del sobrino de Abraham, peleando por la tierra. Dice hasta hoy. Hoy no se llaman Amón ni Moab. Ese pueblo, su tradición fue quitada, pero son los mismos árabes que hoy están peleando la franja de Gaza de Israel. ¿Cuántos años no han pasado desde esto? Si desde Jesús para acá son más de 2000 años, ahora siga contando hacia atrás. Es mejor dejar que Dios haga lo que Él ha determinado, que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra.